Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de la Bitácora del Miedo. Un saludo de esta quien os habla, Ana María Márquez. Esta noche tenemos un programa repleto de contenidos. Una primera hora donde la historia será la protagonista. Y debido a la proximidad del Día de Difuntos, tendremos una segunda hora dedicada a las historias de terror que a más de uno nos harán estremecer. El viaje comienza ya. Aquel oscuro rincón. No era sino una turbia mañana de septiembre y el viento ululaba de poniente. Un cielo plomizo amenazaba con descargar su lluvia. El lóbrego caserón, cercano a la colina, llevaba largo tiempo desalojado. Su último dueño había muerto de tisis hacía unos 13 años y nadie había reclamado la herencia. Así es como la casa fue embargada por el banco. ¿Pero qué pasó en la casa durante esos 13 años? ¿Quieren saberlo? Lo primero que ocurrió en esa casa, cuando murió su dueño, fue la expoliación de todos los objetos de valor que pudiera haber en ese lugar. Y una vez que no hubo nada más que llevarse, la casa se quedó en una quietud mortecina. Solo el viento recorría sus mustias habitaciones, y en otoño las gotas de agua se colaban por el tejado, creando una humedad enfermiza dentro del caserón. Las puertas se cerraban por el aire y después, por alguna extraña razón, volvían a abrirse, como si una mano meciese a voluntad los designios de la casa. Al no haber nadie que limpiase el caserón, el polvo se iba adueñando de la misma, poco a poco, pizca a pizca. Pero había veces que el polvo se encaprichaba de algún oscuro rincón de la casa, y allí se acumulaba más que en ninguna otra parte. Crecían telarañas y se convertía en un lugar a donde ni las ratas se atrevían a acercarse. Y así siguió día tras día, hasta que, una mañana de septiembre, el viento soplaba fuerte de poniente, la lluvia arreciaba cada instante, y las sombras de la noche se lanzaban rápidas, aunque distantes. Llegó a las 9 a su nuevo hogar. Era una casa realmente vieja, mucho más de lo que le habían dicho, y su restauración todavía estaba lejos de estar terminada, pero no había un lugar mejor donde dormir. 2 meses después, era de noche, y no conseguía conciliar el sueño. Eran esas malditas puertas, abriéndose y cerrándose continuamente. Y luego estaban esos malditos crujidos de la tarima del desván. Los obreros decían que podrían ser gatos, pero la verdad es que los obreros que estaban restaurando su caserón hacía una semana que se habían puesto de acuerdo para no volver a esa casa. De nuevo volvieron a oírse los crujidos, pero esta vez en su planta. Entonces se dispuso a ver qué era lo que tanto le atormentaba. Salió al pasillo
para ver qué era lo que habitaba con tanto recelo en esa casa. Pero no había nada. Así que se dispuso a entrar en su cuarto, cuando la tarima volvió a crujir cerca de un oscuro rincón. Allí, un par de ojos le observaban taimados y refulgentes. Con el paso de los días, los ojos en las esquinas se hacían cada vez más frecuentes. Siempre le habían dado miedo esos rincones, pero ahora le aterraban. Siempre que tenía que pasar cerca de alguno, lo tenía que hacer lo más rápido posible, y continuamente echaba furtivas miradas de reojo hacia todos lados. Era desquiciante, no lo soportaba más. Los crujidos, las puertas, los ojos, las sombras. Tenía que irse, no podía más, no lo soportaba, no podía. Tenían que dejarlo en paz. Dos meses después, el banco volvió a embargar la casa una vez más, tras la desaparición de su último dueño. Una vez más, la casa se quedaba vacía y mustia, y el polvo volvió a remolinarse en las esquinas, y las puertas a cerrarse y abrirse. Las sombras se volvieron a adueñar del caserón una vez más, preparadas para combatir cualquier nueva invasión de su amado hogar, pues cuando una casa es abandonada y las sombras se instalan en ella, una marca imborrable resplandece en sus oscuros rincones, y ya nadie podrá arrebatársela jamás. Con este relato de creepypasta iniciamos este viaje del misterio, en una noche en la que trataremos temas muy interesantes y en la que, estando en el mes de la Noche de Difuntos y debido a su proximidad, queremos compartir con vosotros una serie de historias de terror que a más de uno nos pondrán los vellos de punta, pero eso será más adelante. Ahora me gustaría adentrarme con vosotros en lo que hemos llamado falsedades de la historia. Ya lo recogió Homero al explicar cómo los griegos construyeron un caballo gigante de madera para derrotar por fin a los troyanos. El engaño es uno de los conceptos más ligados a la historia de la humanidad. Buenas noches, Toño. Buenas noches, Anita. Bueno, como acabo de comentar, hemos traído pues unas cuantas, ¿no?, falsedades de esa historia que incluso a día de hoy se siguen manteniendo y mucha gente todavía las da por verdaderas. ¿Cuál es la primera con la que vamos a comenzar, Toño, y qué nos traes? Pues mira, Ana, podemos empezar con las hadas de Cottingley. ¿Sí? Pues es una serie de fotos tomadas entre los años de 1917 y 1921 por dos niñas de 10 y 16 años. Sí. Estas fotos, ¿verdad?, resultaron ser uno de los engaños más talentosos del siglo XX, y eso que no existía el Photoshop ni nada de las técnicas digitales que conocemos ahora, ¿no? Sí. Que casi hasta te mantienen en ingravidez, ¿no? Bueno, te digo que las fotografías que las vamos a poner en el grupo de la Bitácora del Miedo Radio, donde estamos ahora comentando en directo, vamos, están súper logradas, ¿eh? No es por nada. Bueno, tan es así que incluso llegaron a engañar al gran Arthur Conan Doyle, no digo más. Efectivamente, Anita. Pues bueno, mira, Ana, corría el verano de 1917 cuando Elsie Wright, de 16 años, y su prima Frances Griffith, de 9, saltaron a la fama tras revelar dos extrañas fotografías tomadas en un arroyo cercano a su casa, en el poblado o el condado de Cottingley, Inglaterra. Ahí en esas fotos, ¿verdad?, se podía ver claramente a las dos chicas posando y jugando despreocupadamente, con lo que a todas luces parecía un grupo de hadas.
el asunto alcanzó tal trascendencia, ¿verdad?, que fue expuesto al público durante una reunión de la Sociedad Teosófica de Bradford en 1919, y especialmente pues tras atraer la atención del creador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, ferviente apasionado de la fenomenología paranormal y devoto creyente en filosofías espiritualistas. Conan Doyle quedó tan fascinado ante esta aparente prueba de la existencia de seres féricos que defendió vehemente su veracidad, llegando a encargar a las pequeñas 3 fotografías más. Finalmente, todo resultó ser una farsa, ya que en 1983 Frances admitió haber falsificado las fotografías, superponiendo unas ilustraciones que ellas mismas copiaron del libro infantil Princess Mary Gift Book. A las niñas les ayudó que una de ellas trabajara en un laboratorio fotográfico de un colegio. De este modo, pues pasaron a la historia protagonizando una de las mayores y más bochornosas estafas fotográficas de todo el siglo XX. Increíble. Curiosamente, las mujeres declararon hasta el final de sus días que los encuentros con las hadas fueron reales y que la quinta y última fotografía eran las auténticas. Impresionante, lo que es muy extraño, ¿no? Que Conan Doyle, pues, fuera engañado, ¿no? De esa manera. Así es. Definitivamente, pues se supone que era un tipo que debió de haber conocido todo lo que era la cuestión de trucos o estrategias para engañar, o lo contrario, ¿no? Lo que fuese verdaderamente serio o real, ¿no? Pero en fin, pues ahora sí que todos sufrieron el engaño, ¿no? Pues sí. Pues seguimos con otra fotografía, la del monstruo del lago Ness, que tal vez sea pues el engaño más famoso del mundo, porque quién no ha oído hablar, ¿no?, de este lago y de este monstruo, entre comillas. Esta historia del monstruo se remonta al año 565, cuando se cree que el misionero irlandés Columba de Iona se encontró con una bestia en el río Ness. Más tarde, en 1933, el periódico The Inverness Courier se hizo eco del avistamiento de lo que se creía era Nessie. El artículo describía una criatura parecida a una ballena y el agua del lago agitada y en cascada. El editor de la época, Evan Barrum, sugirió que la criatura se describiera como un monstruo, iniciando ahí, en ese mismo momento, el mito moderno del monstruo del lago Ness. Pero ahí no quedaba la historia. En 1934, en Daily Mail, apareció la primera foto en la historia de este misterioso animal, tomada por el cirujano británico Robert Wilson, quien aseguró que había tomado la fotografía del monstruo mientras conducía por la costa del lago. Conocida como la fotografía del cirujano, 60 años después, en 1994, se confirmó como un engaño tramado como venganza después de que un periódico ridiculizara a la periodista Marmaduke Wetherell por haber encontrado huellas de Nessie en la orilla. El monstruo, captado por su cámara, era aparentemente un submarino de juguete con una cabeza hecha de masilla de madera. Hasta ese entonces, la fe en la honestidad del Dr. Wilson y el bonito mito sobre el monstruo del lago Ness había sido inquebrantable. Aquí hay que agregar algo, ¿no? Aquí se está manejando como una gran falsedad. Y sí, posteriormente se hizo la determinación de la falsedad de las fotografías. Quizá las fotos a lo mejor sí eran falsas, que se hizo el monigote de juguete de madera para simular a Nessie, etcétera. Pero bueno, ahora ya con los nuevos estudios que se han estado haciendo, pues se cree el mismo monstruo y todavía lo seguimos cerrando entre comillas, se aparece, ¿no? Tanto en la zona esa todavía del lago Ness, en Escocia, como en una zona de los grandes lagos en los Estados Unidos, que ha sido avistado. Y según hablan, ¿verdad?, ya con las nuevas investigaciones que se han hecho
tanto en el mundo paranormal como ufológico, de que a lo mejor se habla de que es un ser que entra y sale, pues yo no digo que frecuentemente, pero sí periódicamente atraviesa como un portal, ¿no? Como muchas de la presencia ovni, ¿no? Que hay en todo el mundo, ¿no? Que entran o salen por lo que es un portal, ¿no? Es lo que se cree, el famoso Nessie, ¿no? Pero vamos, este tipo de afirmación que yo te estoy dando se ha estado barajando los últimos, ¿qué te gustan? 10 años, ¿no? Pues quién sabe qué es lo que habrá realmente ahí. De todas formas, los refranes son muy sabios y hay uno que dice que cuando el río suena, agua lleva. En este caso lo podemos amoldar y decir que cuando el lago suena, Nessie lleva. Bueno, una pequeña broma para distendir un poco el ambiente y continuamos. ¿Cuál es el siguiente caso que nos traes, Toño? Bueno, está el hombre de Piltdown. Pues mira, el 21 de noviembre de 1953 quedó oficialmente refutado el mayor fraude científico del siglo XX, Ana, el famoso hombre de Piltdown. En febrero de 1912, el paleontólogo Arthur Smith Woodward, conservador de geología del Museo de Historia Natural de Londres, recibía una carta de Charles Dawson, abogado de profesión y aficionado a la caza de antigüedades. A ambos les unía una larga amistad centrada en su común pasión por los fósiles, y en aquella ocasión Dawson traía grandes noticias. En una gravera fluvial cercana a Piltdown en Sussex, Inglaterra, ¿verdad?, había descubierto fragmentos de un cráneo humano fósil. El primer pedazo le había sido entregado 4 años antes por un trabajador y posteriormente el propio Dawson había recuperado varias piezas más. Entonces, el 18 de diciembre de 1912, Dawson y Woodward presentaban ante la Sociedad Geológica la flamante reconstrucción del cráneo del Eoanthropus dawsoni. O sea, ya hasta lo rebautizaron con el apellido de uno de los dos, ¿no? Que es un eslabón perdido entre simios y humanos que habría vivido hace 500.000 de años. Pero ya en 1913, el anatomista David Watterson sugería en Nature que el espécimen correspondía en realidad a un cráneo humano y una mandíbula de simio. Vaya. La controversia continuó. En 1923, el antropólogo alemán Franz Weidenreich sostuvo que el hombre de Piltdown era simplemente un rompecabezas de un cráneo humano moderno y una mandíbula de orangután con los dientes limados. Ya todo llegó a su fin el 21 de noviembre de 1953, cuando el diario londinense The Times se hacía eco de un estudio publicado aquel mismo día en el boletín del Museo de Historia Natural, en el que los científicos Kenneth Oakley, Wilfred Legloss, Clark y Joseph Vaina aplicaban nuevas técnicas para demostrar definitivamente que el hombre de Piltdown era un fraude cuidadosamente elaborado, que coincidía plenamente con lo adelantado por Weidenreich 3 décadas antes. Las extensas investigaciones señalaron a Dawson como el autor del fraude, cuya motivación se atribuyó en su ambición por lograr el reconocimiento científico. Ni Dawson, ya fallecido desde 1916, ni Woodward, en 1944 ya fallecido, vivieron para presenciar la resolución del caso. Pues seguimos con fotografías, esta vez fotografías que se hacían a los espíritus por parte del fotógrafo William Mulder. Se cree que el fotógrafo aficionado estadounidense William Mulder
Fue el primero en capturar un espíritu en una fotografía a principios de 1860. La imagen parecía mostrar la aparición de su primo muerto. Se hubiese o no producido esa visita fantasmal, no pasó mucho tiempo hasta que los trucos de Mambler por capturar a los muertos en carretes se hiciesen muy populares. Al principio, los expertos tuvieron dificultades para encontrar algo falso en las fotografías de espíritus de Mambler, así que el fotógrafo se convirtió en profesional, montando un lucrativo negocio alimentado por los familiares de los muertos en la Guerra Civil estadounidense, pues que buscaban lograr algún tipo de conexión con sus seres queridos. Utilizaba una técnica de doble exposición que no solo capturaba la imagen del cliente en cuestión, sino también la imagen fantasmal de la placa de vidrio situada delante. Fíjate, Toño, que su obra más famosa es la foto de Mary Todd Lincoln, con el fantasma de su marido fallecido, el presidente Abraham Lincoln. El fotógrafo tenía muchos clientes, pero cuando empezaron a acusar a Mambler de fraude, lo perdió todo. Sin embargo, no era el único de la familia que lucraba con lo paranormal. Hannah, su cónyuge, ofrecía sus propios servicios como medium y toda clase de curas para el cliente que lo solicitara. En mayo de 1885, el fotógrafo de fantasmas William H. Mambler murió. Y con él pues se terminó esa época de fotografías de espíritus. Así es, Ana, pues muy interesante, ¿eh? Muy buenos para hacer fraudes. Los tramposos siempre han existido. Pues sí, pero es que en este caso el matrimonio se las llevaba todas, vamos. Entre la mujer que sí era medium y él con las fotografías tenían montado, pues vamos, el tinglao perfecto. Pues vamos a decir que eran la Bonnie and Clyde del siglo XIX. Sí, sí, de la fotografía. Bueno, el siguiente caso, Ana, corresponde a las piedras falsas de Beringer. Uno de los libros más curiosos que suelen buscar los bibliófilos es el Lithographiae Vircesburgensis, un texto sobre fósiles publicados en 1726 por Jan Bartholomeus Adam Beringer, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Würzburg, en Alemania, y naturalista aficionado. Yo no sé si habrá muchos que busquen el libro, pero desde luego si tienen que pronunciarlo para pedirlo, no creo que den con él. No, pues yo creo que es más fácil que lo lleves escrito en una hoja de papel o en pantalla y enseñárselo Sí. a la persona que te lo vaya a vender. Bueno, ahora como todo se pide por internet, pues ya lo debes de tener bien escrito y ya lo pides, ¿no? Sí. Bueno, todo comenzó, Ana, en mayo del año anterior, en 1726, cuando 3 niños de la zona, tras cavar en un monte cercano, en el monte Eibelstadt, le llevaron algunos de los objetos que habían encontrado. Ahora bien, esos mismos chicos fueron contratados, ¿verdad? Sí. Por 2 miembros jóvenes de la universidad. J. Ignaz Roderick, que es profesor de geografía y matemáticas, y George von Eckhart, historiógrafo y bibliotecario de la universidad, que estaban hartos de la forma despótica que Beringer tenía de tratarlos. A cambio de dinero, los chicos le llevaron fósiles falsos al rector. O sea que se la jugaron, pero bien. Así es, una como especie de dulce venganza, ¿no? Sí. Beringer, pues, se la tragó. Estaba fascinado con los fósiles que le traían los muchachos. Tenían las formas de animales, plantas e incluso objetos astronómicos. Beringer comenzó entonces a escribir su tratado sobre el tema mientras se frotaba las manos pensando que se encontraba ante el descubrimiento del siglo. Pobre hombre. Iluso, ¿no? Ya había pasado casi un año y Beringer todavía estaba entusiasmado por los fósiles que los chicos le seguían llevando. Pero entonces los autores de la broma, viendo que se les podía escapar de las manos, empezaron a extenderle rumores de que eran falsas, pensando que Beringer detendría su investigación. Vana ilusión. El profesor seguía fascinado con las piedras y desoyó los rumores.
Entonces decidieron dar un paso más y un día los chicos le entregaron un fósil donde aparecía el propio nombre de Beringer. Entonces se dio cuenta, pero su libro había sido publicado y en un desesperado último intento, Beringer se lanzó como un poseso a la compra de todos los ejemplares de su obra. Fíjate. Madre mía. Este libro, todo un monumento a la credulidad humana, también pasó factura a los graciosos. Tras el juicio subsiguiente donde Beringer quiso limpiar su buen nombre, la reputación de los bromistas se vino abajo. Roderick tuvo que abandonar la ciudad y a Eckhart se le retiraron sus privilegios para estudiar manuscritos en la biblioteca de la universidad, lo que provocó un fatal daño a sus propias investigaciones históricas, que dejó sin terminar hasta su muerte. Hoy algunos de estos fósiles los podemos encontrar en el Museo de la Historia Natural de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. Vaya, pobre hombre. La verdad es que es increíble cómo se puede destruir la credibilidad en el trabajo de una persona que se ha dedicado a él toda su vida. Más que nada cuando no tienes la visión de medir los efectos a los que se puede llegar, ¿no? Ante una, pues finalmente una infamia, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos con la máquina de ajedrez, el turco. Tú, Toño, que eres un gran jugador de ajedrez, pues... Intentos. Bueno, no. No seas tan modesto. Que tu Elo, que es el sistema de puntuación en ajedrez, es más de 2000. Que ya casi estás en maestro, ¿eh? La historia del ajedrecista turco, pues es otra gran farsa de la historia. Tras su debut en la corte imperial, de la mano de su creador, Wolfgang von Kempelen, en 1770, la popularidad de esta máquina de ajedrez en forma de una persona vestida con ropa turca y sentada en una mesa creció como la espuma, hasta el punto de llegar a disputar partidas con personalidades de la talla de Benjamin Franklin o el mismísimo Napoleón. El turco era anunciado pues como un autómata que tenía poco de autónomo, la verdad. Su secreto en realidad era una ilusión mecánica que permitía a un maestro humano esconderse dentro de la mesa y hacer funcionar así la máquina. Para ello, el interior de la máquina estaba diseñado para engañar al observador. Cuando se abría la puertecilla de la derecha del escritorio, se podía ver parte del mecanismo de relojería. Esta parte estaba diseñada para que si la puerta de atrás del armario se abría al mismo tiempo, pues la gente que estaba viendo el espectáculo no pudiera ver nada salvo los engranajes de la máquina. Ni la maquinaria visible a la izquierda del autómata ni el cajón que guardaba el juego de ajedrez llegaban completamente hasta la parte trasera del armario, sino que solamente se extendían hasta 1/3 de profundidad. ¿Qué pasaba? Que con el resto de espacio que quedaba habían puesto un asiento deslizable que permitía al operador del autómata moverse de lado a lado y evitar ser visto mientras el presentador del número pues abría las puertas para que la gente viera que no había nadie dentro. Después este asiento pues se volvía a su lugar y ocultaba a esa persona, a ese maestro de ajedrez que se metía en su interior ayudado pues por una vela. Para que el autómata fuera capaz de mover y coger las fichas, se diseñó un complejo sistema que mediante imanes permitía al maestro ajedrecista que estaba en el interior pues saber la última ficha movida. Cada pieza de ajedrez tenía un pequeño pero potente imán en su base y cuando era colocada en una casilla del tablero atraía al resorte situado bajo esa casilla. Bueno, pues una vez ya descubierto el engaño, este ajedrecista llamado el turco, este autómata, fue llevado pues a Filadelfia,
donde desgraciadamente el 5 de julio de 1854, durante el gran incendio que ocurrió en esta ciudad, pues fue pasto de las llamas. Se acabó el autómata. Desde luego mucho ingenio por parte del creador, porque... Y también hay que tener valor para estar metido en ese espacio tan reducido donde se metían esos maestros ajedrecistas que creo que fueron, pues no sé si hasta entre 80 y 90 los que se llegaron a contratar para que estuvieran dentro de la maquinita y fueran, porque fueron por todo el mundo, incluso llegaron a Latinoamérica, haciendo pues una especie de gira. Una gira de engaños. Una tournée. Y ahora sí, vamos ya con esa última falsedad histórica. Pues bueno, Ana, aquí el otro caso falso es la famosa máquina del movimiento perpetuo de Red Heffer. En 1812, Red Heffer hizo una entrada triunfal en la ciudad de Filadelfia. Fíjate, Filadelfia, ciudad interesante, ¿no? Sí, bastante. Sí. Atípica, no sé, un poquito especial. Muchas cosas, no sé, el centro de la masonería americana, centro político, se firmó el acta de independencia de los Estados Unidos. También es la ciudad del movimiento gay, ¿no? El movimiento gay, también donde se empezaron a manifestar las feministas, la tierra de Rocky Balboa, bueno, en fin, pero bueno, entonces bueno, volviendo al tema. En 1812, Red Heffer hizo una entrada triunfal en Filadelfia, en los Estados Unidos, afirmando haber construido una máquina de movimiento perpetuo. El espectador podía examinar la máquina con la condición de que se mantuviera detrás de una ventana especial, por el peligro de que el invento sufriera daños en manos inexpertas. El ingeniero mecánico Robert Fulton estaba intrigado con el problema, y al notar un leve contoneo de la máquina, se dio cuenta de que la fuente de poder debía encontrarse en otra parte. En una palabra, esa máquina no se movía como una máquina construida en esas mismas condiciones debería moverse. En medio de una multitud, Fulton retó a Red Heffer a que le permitiera explicar lo que según él era el secreto de la máquina. Si era capaz de hacerlo, Fulton le daría un montón de dinero por los daños que pudiera causarle a la máquina. La codicia traicionó una vez más a Red Heffer, quien aceptó el trato. Entonces Fulton retiró una de las paredes de seguridad de la máquina, dejando ver que en la parte superior de la máquina había un hilo muy delgado. Al seguir el hilo, se dieron cuenta de que había un hombre en otro piso moviendo un cigüeñal con una mano y comiendo pan con la otra. La máquina fue destruida y Red Heffer huyó. Madre mía. Entiendo. De verdad que la inventiva humana no tiene parangón, ¿eh? Madre mía. Bueno, pues estos son los casos que hemos cogido entre muchísimos más que andan por ahí, ¿no? En bastantes libros acerca de este tipo de falsedades de la historia. Ahora mismo, a bote pronto, pues estoy recordando también Los Niños Verdes de Baños, que es una historia que se da tanto aquí en España como en Inglaterra, y las dos son totalmente falsas, pero que curiosamente te metes en las web, incluso yo he llegado a publicarla también, y luego resulta pues que todo es una invención, ¿no? Es una leyenda de unos cuentos y bueno, pues ahí están, ¿no? En fin. Se seguirán dando los casos conforme en un momento dado avanzan a lo mejor quizá investigaciones o descubrimientos, ¿no? Es decir, oye, esto fue falso finalmente, no fue así, fue de otra forma, ¿no? Por supuesto, y sobre todo que cuando te vas dando cuenta es eso, cuando va pasando el tiempo y las investigaciones pues van avanzando. Bueno, pues continuamos con más temas aquí en la Bitácora del Miedo.
Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Hace unos días leíamos la noticia de que una turista canadiense se había llevado unos restos arqueológicos en una zona arqueológica que había visitado en Italia y que a partir de entonces había tenido en su vida una serie de desgracias, ¿no? Que ella achacaba a esos objetos que se había llevado. Así que quisimos investigar un poquito más y nos pusimos manos a la obra y hemos visto que no ha sido el único caso de turistas que precisamente ahí en Pompeya se han llevado objetos y que luego han tenido una serie de desgracias en sus vidas. Así que hemos llamado a esta parte, a este tema que vamos a tratar, la maldición de Pompeya. La fascinación que Pompeya suscita en los turistas lleva a muchos a la tentación de llevarse, como hemos comentado, recuerdos de algún resto arqueológico de la ciudad, una ciudad destruida, ¿no?, por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo. En el 2015 ya hubo 4 turistas franceses que desembarcaron en Nápoles durante un crucero y fueron cogidos infraganti cuando estaban robando trozos de un fresco. Eran 3 hermanos y una hermana de origen magrebí que fueron descubiertos en el interior de las termas del Foro cuando estaban recogiendo fragmentos de la pared pintada. Fueron sorprendidos en ese momento por un grupo de turistas americanos que avisaron a los vigilantes. Estos 4 turistas fueron detenidos y denunciados por robo. Fue ahí cuando los carabineros encontraron en sus bolsos algunos trozos de fresco que habían arrancado en varios edificios. Imagínate, Toño, no en uno solo. O sea, se habían dedicado a coger de varios lugares, ¿no?, que habían ido visitando. Parece que se querían llevar las ruinas a Francia, ¿no? Todos los turistas que pasan por Pompeya viven el resto de sus días con el recuerdo de las sorprendentes ruinas de una ciudad que se nos aparece tal y como fue hace 2000 años. Pero ya sabemos que hay gente que no se conforma solamente con el recuerdo de haber estado allí, ¿no?, sino que además quieren un recuerdo extra en forma de resto arqueológico, una piedra, un trozo de fresco, un trozo de ánfora, un mosaico, en fin, lo que puedan hurtar. Curiosamente, buena parte de estos turistas que han robado algo del área arqueológica más o una de las más famosas del mundo, al final terminan arrepintiéndose. Fíjate que Pompeya suscita increíbles pensamientos ligados a veces con el esoterismo o los poderes ocultos. Creo que hay más casos, ¿verdad, Toño? Incluso, el testimonio del superintendente de Pompeya que cuenta, muchos más. Así es, Ana, mira, y esto es totalmente cierto, confirmado, son datos duros y de que, aquí esto no para, ¿no? Porque en ese mismo año, del 2015, el superintendente de Pompeya, Massimo Ossana, le llegó un paquete enviado por una señora inglesa. En una caja mandaba un trozo de mosaico blanco, bastante bien conservado. En una carta, la señora le explica, o hablando en primera persona, la señora me explicaba que había sido robado por sus padres durante una visita a las excavaciones en los años 70. A su muerte, también heredó ese trozo de mosaico, pero no se hizo a la idea de retenerlo.
lo ha restituido con esta explicación. Ahora mi conciencia está tranquila, pero no juzguen mal a mis padres, porque eran otros tiempos. Pues bastante loable, ¿no? La acción de esta mujer, que bueno, restituye un poco la mala acción que hicieron sus padres. Así es, como si de alguna manera decir, voy a resanar el error, ¿no? De mis padres, claro, ¿no? Sí. El superintendente Osana explica que algunos creen que el robo ha traído desgracias a la familia. Ligan lutos y dramas familiares a los restos robados de Pompeya. Otro caso, Ana, es de un trozo de un fresco arrancado de una pared que llegó desde España, que según el español que lo devolvía les había traído mala suerte. Uno de los objetos devueltos también es una pequeña estatua de bronce que representa a Cecilio Giocondo. Está robada en el año de 1987 en el jardín de la casa. Era una copia, pero seguramente quien la robó no lo sabía, pero aseguró en su carta de devolución que había desencadenado mal de ojo a la familia. Las personas, dice Osana, que escriben arrepentidas y que cuentan que se equivocaron o que después del robo han tenido muchos problemas y que por eso prefieren deshacerse de los objetos robados. Entre los cientos y cientos de objetos robados en Pompeya se recuerda el trozo de cornisa de 30 kilos. Madre. Imagínate llevar un trozo de 30 kilos, es prácticamente otra maleta. ¡Qué locura! Que el año pasado pretendieron llevarse 2 turistas estadounidenses, para no variar. ¡Jo! Fueron descubiertos en el aeropuerto romano de Fiumicino. También el pasado año, una turista canadiense regresó a Pompeya para devolver una escultura robada cuando estaba de luna de miel en junio de 1964. En lágrimas confesó a los carabineros: ahora puedo dormir tranquila. Madre mía. Increíble que después de 50 y tantos años con la pieza, pues decida ahora devolverla. Bueno, mejor tarde que nunca. Sí, así es. Madre mía. Bueno, pues como he comentado al principio, pues esta maldición de Pompeya salía de nuevo a la luz cuando una joven pues no resistió la tentación de llevarse un trocito de historia de Pompeya y cargó en su bolso 2 restos de mosaico, un fragmento extraído de una pared de una domus y 2 pedazos de ánforas. La canadiense llamada Nicole, que tenía 21 años cuando visitó Pompeya, pues regresó a su país entusiasmada con la idea de que poseía pues un pequeño tesoro milenario que ninguna otra persona podía tener. Pero, lamentablemente, desde entonces su vida cambió. Ha tenido 2 tumores de mama, problemas económicos familiares y otras desventuras. La joven canadiense pensó que una maldición se había apoderado de ella. Echó la culpa de sus desgracias a esos objetos pompeyanos robados que le transmitieron mucha energía negativa. Ahora los ha devuelto porque está convencida que solamente le han traído mala suerte. Nicole lo ha contado todo en una carta que en un paquete con los restos arqueológicos robados ha mandado a una agencia de viajes de Pompeya. ¿Qué es lo que decía en la carta? Toño, cuéntanos un poquito. En la carta, Nicole cuenta la maldición que la persiguió tras su viaje a Pompeya. Admite haber aprendido la lección y expresa su arrepentimiento. Tomé algunas piezas cuando visité Pompeya en 2005. Era joven y estúpida. Quería tener un pedazo de historia que nadie pudiera tener. En realidad no pensé ni me di cuenta de lo que estaba obteniendo. Tomé un fragmento de historia que se ha cristalizado con el tiempo y que tiene mucha energía negativa. Ha muerto gente de una forma tan horrible y he tomado piezas relacionadas con esa tierra de destrucción. Es desde entonces que la mala suerte ha jugado conmigo y con mi familia.
dice Nicole en su carta. Ahora tengo 36 años y he tenido cáncer de mama 2 veces. La última acabó en una mastectomía doble. Mi familia y yo tuvimos problemas económicos. Somos buenas personas y no quiero que esta maldición pase a mi familia o mis hijos. Por ello, perdonar por el gesto que hice años atrás. Aprendí la lección. Estoy pidiendo el perdón de los dioses. Solo quiero deshacerme de la maldición que ha caído sobre mí y mi familia. Lo siento mucho. Un día volveré a su maravilloso, bello país para disculparme en persona. Concluye Nicole. Madre mía. Terrible, ¿eh? Madre mía. Pues imagínate, se llevó ahora, como decimos ahora sí en México, se llevó entre las patas a todos. Desde luego, se crea o no en esa maldición, más allá de eso, lo que le pasó a esta mujer, desde luego, de perder los 2 pechos y esos problemas económicos, debió de ser bastante duro para ella. Madre mía, terrible, la verdad. Además, en ese mismo paquete que enviaron pues a esa agencia de Pompeya, iba también otra carta de otro matrimonio canadiense, Alastair y Kimberly, que también estuvieron en el Parque Arqueológico de Pompeya y también, pues al igual que Nicole, quisieron llevarse un recuerdo de su visita. En su carta también piden perdón, diciendo que devuelven esas piedras que su esposa y él tomaron mientras visitaban Pompeya y el Vesubio en 2005. Aseguran que las cogieron sin pensar en el dolor y sufrimiento que esas pobres almas experimentaron durante la erupción del Vesubio y la terrible muerte pues que tuvieron. Alegan que lo sienten y que por favor les perdonen por haber tomado esa terrible decisión. Y terminan esa carta emotiva diciendo que sus almas descansen en paz. Interesante. Todo como que está conectado, no sé. Yo creo que se llevan la mala vibra, como hubo mucho dolor, mucha muerte. Imagínate gente que murió quemada, ¿no? Hervida. Sí, eso fue un sufrimiento y una agonía terribles porque estaban viendo que su fin era morir, no había escapatoria posible de ese lugar, imposible. O bueno, según dicen que fue en la madrugada, ¿no? A muchos los cogió, pues ahora sí que los cogieron dormidos. Sí, pero bueno, los sí, que pudieron pues no despertar y ver lo que se les venía encima, no una pudieron. gran liberación de energía, creo yo, ¿no? Se dio ahí una gran liberación de energía que se ha quedado impregnada hasta en las ruinas y debajo de la lava ya petrificada, ¿no? Pues mira, no es nuevo el fenómeno de devolución de restos arqueológicos robados en la antigua ciudad romana. Pompeya ha dedicado incluso un área a esos objetos restituidos, constituyendo una especie de museo. Incluso se llegó a hacer una exposición con el título Lo que me llevo de Pompeya. Entre las cartas recibidas en el pasado está la de un turista español que había robado un trozo de escayola decorado. Lo devuelvo porque ha sido la causa de desventuras y desgracias familiares. Otro caso, recogido por el medio italiano Corriere della Sera, habla de una dama canadiense. Oye, mucho canadiense, ¿verdad? Sí, lo que estaba pensando yo también, Sí, digo, pero yo bueno. creo que de todos, la mitad son canadienses. Y bueno, con las manos muy largas, por lo que estoy viendo. Sí, como que son medio uñas. Yo pensaba que en Norteamérica los más uñas éramos nosotros. No, pero yo bueno. pensé que eran los españoles. No, españoles han habido 2 o 3. Uno que otro gringo, pero puro canadiense. Bueno, entonces, este diario italiano habla de una dama canadiense que de su luna de miel en Pompeya se llevó una estatuilla de terracota. Mientras los tortolitos regresaban a su tierra natal, el esposo recién casado murió de un infarto, o sea, un hombre joven. Al regreso de la luna de miel. Al regreso se muere el tipo. Bueno, solo que la mujer lo haya puesto a trabajar mucho. No sé. Habrá que preguntarle a la mujer. La estatuilla robada en Pompeya estaba en su maleta. La viuda, después de devolver el artefacto, se casó con un rico industrial. Vaya. Es lo que explicó.
Mira, pues hizo bien apaño. Luego se Mira, casó con un imagínate, rico. le dio vuelo a la hilacha con el primero y con el segundo ya a disfrutar de la seguridad, ¿no? Y encima fue ella la que robó la estatuilla, ¿no? Parece que sí. Bueno, se ha escrito de la maldición de Tutankamón o la venganza de Montezuma. Abundan las leyendas sobre las desgracias que caen sobre los turistas incívicos, ¿no? O contra los profanadores de excavaciones arqueológicas. Pompeya se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Italia y Europa, visitada por miles de personas cada año que ante la vastedad de su extensión y su belleza, pues deciden llevarse, ¿no?, con ellos un pedazo de historia robada, sin saber que con eso podrían traer para su vida un sinfín de maldiciones. Para los que aprendieron la lección, solo les queda esperar que su perdón sea suficiente. Y ya pues un detalle muy interesante que también pues hemos podido encontrar durante pues la recopilación, ¿no?, de estos datos, pues que es que recientemente, Toño, se han descubierto neuronas conservadas en restos de una víctima de la erupción de Pompeya. ¿Qué te parece? No lo dudo, yo creo que por la alta cantidad calórica que hubo debido a la erupción y esa capa de lava, de alguna manera fosilizó eso, ¿no? Bueno, nosotros lo que sí que haremos es estar pendientes por si hay alguna información más acerca de esas neuronas encontradas en Pompeya. Lo que está claro es que desde aquí lanzamos la recomendación de que no solamente en Pompeya, sino en cualquier zona arqueológica que se visite, pues que por favor que no se lleve nadie nada, sobre todo si son lugares de sufrimiento o de dolor, ¿no? O simplemente como recibe mucha gente, es un centro importante de reunión. Yo también le puedo atribuir, ¿no? Hablando desde el punto de vista esotérico o energético, son lugares que almacenan una cantidad tremenda de energía, ¿no? Y energía de todo tipo, puede ser tanto positiva como negativa. Claro. Entonces, de alguna manera, pues es energía que te estás llevando, ¿no? Pues sí, las cosas dejarlas donde están, como decimos o decíamos aquí, llevarnos esto en el recuerdo, pero nada más, nada físico. Así es, así es. Bueno, pues continuamos aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Y ahora sí, entramos en esta segunda hora que vamos a dedicar a la Noche de Difuntos. Nos vamos a esa noche de Halloween en la que resucitan algunos de los relatos reales o ficticios que más miedo nos dan. ¿Fantasía o realidad? ¿Qué más da? La noche de Halloween acecha de nuevo y con ella revive la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con historias de terror que activen todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas que resucitan con éxito cada temporada y otras que afloran con el paso de los años condimentando una velada que hace las delicias de los amantes del misterio. Y es que ciertos momentos de turbación, aunque parezca contradictorio, nos pueden estimular, especialmente cuando logramos tomar distancia con aquello que nos cuentan y, si es necesario, acudir a casa en busca de una buena manta que nos proteja.
Estos son algunos mitos con los que os podéis regocijar esta terrorífica noche, eligiendo, además, si uno prefiere, creer que son verdad o ficción. Esa es vuestra elección. ¿Cuál es ese primer relato, Toño, que nos vas a contar esta noche para, pues, revivir, ¿no?, esa noche de difuntos? Pues mira, Ana, hay muchos relatos que conmemoran Halloween, ¿no? Historias de espantos, de terror. Pero bueno, aquí pues se ha hecho una selección, ¿no?, completa de los que creemos nosotros que son los más representativos y que pues dan más miedo, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con el primero, Ana, que es la ánima sola. Muy bien. Este es uno de los más terroríficos espantos del que se tenga noticias. Tiene como finalidad el hacer daño por efecto psíquico u otros medios de manipulación de terceros. Esta ánima se presenta en forma de mujer de largos cabellos, atractivo rostro, y tiene la finalidad de cobrar las velas de las ánimas benditas. Aquí me viene a la memoria mucho, Ana, lo que es la leyenda del Xtabay de Yucatán. Sí. Algo muy parecido, ¿no? Sí. Solo que esta pierda a los hombres, ¿no? O a los hombres rezagados en las madrugadas yucatecas para perderlos en el monte. Y bueno, es lo que según se cuenta. Oye, que desapareció fulano, pues bueno, se la llevó el Xtabay, ¿no? Pero en fin. Pues bueno, mira, en estos pueblos la gente acostumbra a pedir favores a las ánimas, y estas casi siempre le conceden favores a cambio de que tengan prendida cierta cantidad de velas durante un tiempo antes prometido. De no cumplirse con esta contraprestación de los devotos, hace su entrada el ánima sola para recordar la deuda de una tenebrosa. Vaya, qué curioso. Así es, Ana. No, verdaderamente interesante. Se cuenta que una señora devota de las ánimas en una ocasión olvidó prender la prometida vela a pago de favores de esta. Aquí también me viene la cuestión de la manera que la gente le rinde pleitesía al reino duendil, ¿no? A los duendes, ¿no? Que les ponen dulces, les ponen regalos, les ponen inclusive también una vela, y si por alguna razón tú no cumples o lo dejas de hacer, te reclaman. O sea, que te empiezan a hacer travesuras, se te presentan, te pierden las cosas, o inclusive los seguidores de, como que todo tiene una manera de conexión, los seguidores de la Santa Muerte, ¿no? Que le ponen cosas de plata, monedas de plata, le ponen inclusive una bebida alcohólica, etcétera, que según se la bebe, pero bueno, también claro, existe efecto de evaporación, ¿no? Claro. Y más si es bebida alcohólica, pero son ciertos detalles que como que se van relacionando tradiciones, ¿no? Bueno, en la tradición nuestra cristiana también encendemos velas, ¿no? A esas vírgenes y a esos santos o imágenes que encontramos en las iglesias, a los que pedimos favores y les encendemos una vela, o sea que bueno. Así es, Ana. Pero bueno, continuando, entonces a esta mujer, ¿verdad?, que se le había olvidado prender la vela ya prometida, esa noche tocaron a su puerta y resultó ser una amiga de la cual tenía tiempo que no veía. Para su desdicha e ingenuidad, la invitó a pasar. Al momento y una vez dentro, la visita se convirtió en una inmensa sombra negra, tomando a su víctima por los cabellos, en repetidas ocasiones causándole grandes moretones, y ésta, como pudo, llegó a su altar y prendió muy temblorosa el cabito de vela, a la vez que pedía perdón por el olvido. Al momento la gran sombra abandonó la casa, dejando privada a la olvidadiza señora, que desde entonces prende a diario gran cantidad de velas, aunque ya no haya pedido nunca más un favor, ni dejado pasar a su casa visita alguna, ¿no? No me extraña, debió de quedar bastante tocada, ¿no? Así es. Pero, ¿quién era, Toño, realmente en vida este ánima sola? Es María Celestina. En vida no se purgó de sus culpas y fue condenada a vivir en el limbo. Lastimosamente, gente demoníaca sujeta
a la mala práctica del espiritismo, la hechicería y la magia negra. La utiliza para atormentar a las personas, ya sea por maldad, odio, envidia, o el famoso mal de ojo, o porque simplemente no tienen humanidad y asumen que el pedir perdón a Dios será suficiente al momento del juicio final. Sí, vamos a decir que son personas que en vida se dedican a hacer magia negra, a hacer el mal, y que después, cuando pasan al otro plano, pues están ahí en un limbo en el que, bueno, pues aquellos que quieren aprovecharse para seguir haciendo el mal, las convocan, y cuando ellas no obtienen a cambio una contraprestación, pues entonces se vengan, ¿no?, de ese ser humano que las ha invocado y no les ha dado lo que ellas querían. Más o menos, de forma resumida, es eso, ¿verdad? Sí, así es. De que de alguna manera por ese tipo de utilización no pueden salir de ese bajo astral, ¿no? Claro, así es. Nos vamos ahora con el hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Impresionante. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel, otro haberse enamorado en cuanto lo vio, y un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. Muy interesante, pero 2000 personas, la misma imagen, impresionante, ¿no? Pues sí, y yo me pregunto, ¿y a vosotros? ¿Alguna vez se os ha presentado en sueños? Pues el siguiente relato, Ana, es el visitante nocturno. Leonor se mudaba de nuevo. A su madre le encantaba la restauración, así que su predilección por las casas antiguas empujaba a la familia a llevar una vida más bien nómada. Era la primera noche que dormían allí, y como siempre su madre le había dejado una pequeña bombilla encendida para espantar todos sus miedos. Cada vez que se cambiaban de casa, pues le costaba conciliar el sueño. La primera noche apenas durmió, el crujir de las ventanas y del parqué la despertaba continuamente. Pasaron 3 días más hasta que empezó a acostumbrarse a los ruidos y descansó de tirón, ¿no? Una semana después, en una noche fría, un fuerte estruendo la sobresaltó. Había tormenta y la ventana se había abierto de par en par por el fuerte vendaval. Presionó el interruptor de la luz, pero no se encendió. El ruido volvió a sonar, esta vez desde el otro extremo de la habitación. Se levantó corriendo y,
con la palma de la mano extendida sobre la pared, empezó a caminar en busca de su madre. Estaba completamente a oscuras. A los 2 pasos, su mano chocó contra algo. Lo palpó y se estremeció al momento. Era un mechón de pelo. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vio a un niño de su misma estatura frente a ella. Arrancó a correr por el pasillo gritando hasta que se topó con su madre. ¿Tú también lo has visto?, le preguntó. Sin ni siquiera preparar el equipaje, salieron pitando de la casa. Volvieron al amanecer y, tiritando y con las ropas mojadas, se encontraron todo tal y como lo habían dejado, menos el espejo de la habitación de la niña. Un mechón de pelo colgaba de una de las esquinas y la palabra fuera estaba grabada en el vidrio. La familia se mudó de manera definitiva para dejar atrás aquella pesadilla. Leonor había empezado a ir a un nuevo colegio y tenía nuevos amigos. Un día la profesora de castellano le repartió unos periódicos antiguos para una actividad. La niña ahogó un grito cuando en una de las portadas vio al mismo niño una vez más bajo un titular: aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Muy bueno, el típico del fantasma que se aparece, ¿no? Sí, muy interesante, te deja al filo de la butaca. Sí, muy bueno. Y nosotros continuamos aquí, al calor de esa hoguera imaginaria, celebrando el próximo Día de Difuntos con muchos creepypastas que hemos seleccionado para vosotros. Bueno, pues nos vamos con la leyenda de las gemelas. Esta es una creepypasta que, bueno, pues se ve bastante por las redes. Les preparó el almuerzo y salieron a la calle apresuradas. Como cada día, llevaba a sus hijas gemelas al colegio. Caminaban tarareando una canción y cogidas de la mano cuando el teléfono sonó desde su bolso. Era del trabajo. Respondió rápidamente y su interlocutor le pidió que acudiera de inmediato a la oficina. Había ocurrido algo grave, así que decidió que las niñas continuaran solas. Conocían bien el camino. Las besó en la frente y emprendió la ruta de vuelta. Solo dio 20 pasos cuando a sus espaldas el ruido de un fuerte golpe seguido de un frenazo hizo que volteara la cabeza con una expresión de horror en el rostro. Los cuerpos de las 2 pequeñas yacían inertes bajo un camión. Todavía estaban cogidas de la mano. Terrible. La mujer se sumió en una profunda depresión de la que consiguió salir con un nuevo embarazo. Por ironía del destino, en su vientre estaban cobrando vida 2 niñas gemelas. Cuando dio a luz, el asombroso parecido con sus hijas fallecidas sorprendió a más de un vecino. A medida que las pequeñas crecían, la madre se volvió más y más protectora. Le aterrorizaba la idea de que pudiera perderlas. Un día, de camino al colegio, las hermanas se adelantaron y corrían ante la atenta mirada de la mujer. En cuanto pusieron un pie en el asfalto, una férrea mano las detuvo con brusquedad. Entre sollozos desconsolados, su madre les rogó que no cruzaran nunca sin su permiso, a lo que contestaron las niñas que no pensaban hacerlo, pues ya las habían atropellado una vez y eso no volvería a ocurrir. Desde entonces, algunos viajeros aseguran que al pasar por ese tramo unas interferencias se cuelan en la radio y se oye una misteriosa melodía, el tarareo de unas niñas. Muy bueno, muy bueno. Generalmente los fenómenos paranormales que impliquen niños, para mí como que son más terroríficos. Sí. Para mí es más terrorífico ver la aparición de un niño o una niña, oír el canto o el sollozo de un niño o niña, que un adulto. ¿Por qué será? Pero desde siempre. ¿Por qué será? ¿Por qué impresionará más un niño? Pues yo creo que por ese instinto que tenemos, ¿no? Los padres de esos seres indefensos, ¿no? De nuestros hijos y no sé, es que son
Son seres indefensos prácticamente. Ok, sí, pero ¿por qué aterroriza más la aparición de un infante que de un adulto? Pues porque yo creo que la muerte les viene... O para ti es igual, No, porque yo creo que la muerte le viene a destiempo. Entonces, ver que hay un niño, ¿no?, que se te aparece, pues te da como más congoja, más temor, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar en plena madrugada solo, a oscuras, y oigo que están así hablando, y si me doy cuenta de que son voces de personas adultas, pues sí te impresiona, porque sabes que estás tú solo y sabes que no hay nadie más. Definitivamente es impresionante, pero yo creo que impresiona más, me pone al borde del infarto, si fuesen niños. Yo creo que es peor. Pues sí, totalmente, sí, estoy de acuerdo contigo. Es cuestión de cada quien. No sé. El siguiente relato es La estatua. Hace algunos años, un matrimonio del estado de Oklahoma, en los Estados Unidos, decidió tomarse una noche para matar la rutina. Resolvieron salir a cenar a la ciudad. Al ser padres de 2 hijos y ante las estrictas leyes estadounidenses con respecto al abandono de menores, ellos llamaron a su niñera de confianza. Claro, confianza y con su respectivo pago, ¿no? Claro. Cuando la niñera llegó, los pequeños ya dormían. Entonces la empleada se sentó junto a ellos y se aseguró de que todo anduviera bien. Más tarde esta noche, ella se aburría y fue a ver la televisión, mas no consiguió verla en la recámara porque no había televisión por cable. Los padres no querían que los niños vieran algo indebido en la televisión. Entonces llamó a sus padres y les preguntó si podía ver la televisión en el dormitorio de la pareja. Obviamente los padres se lo permitieron, pero la niñera tenía una última petición. Ella preguntó si podía cubrir la estatua del ángel que estaba en la habitación de los niños con una toalla o una manta, ya que la ponía muy nerviosa. El teléfono quedó en silencio por un momento y el padre, que estaba al teléfono con la niñera, habló desesperadamente. Lleva a los niños fuera de la casa ahora. Estamos llamando a la policía. No tenemos ninguna estatua de un ángel. Luego de 5 minutos de ser avisados, la policía encontró los 3 cuerpos de los ocupantes de aquella casa muertos. Nunca se encontró una estatua. No había rastros de invasión, ninguna evidencia, salvo las víctimas que murieron por golpes con un objeto cortante. El caso nunca fue resuelto y se convirtió en una leyenda urbana. O sea, que la estatua era algún hombre que había allí de pie en la habitación. Pero, según la estatua, de acuerdo a esto, era como forma de ángel, ¿no? Sí. ¿Cómo me voy a disfrazar de querubín para ir a cometer un crimen? Como que no checa, ¿no? Pues a lo mejor sería el Mothman. ¿No un querubín? Vete tú a saber lo que había en la casa. Pero creo que tenía hasta una espada, ¿no? Tenía hasta una espada. Ahí supuestamente con eso los golpeó y los cortó, ¿no? Bueno, en fin. Nada, que vas a hacer un guión. Al final montas un guión. Bueno, pues nos vamos con la creepy de la carnicería. En Berlín, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, el dinero escaseaba. Los suministros se agotaban y parecía que todo el mundo moría de hambre. Durante este periodo, las personas contaron la historia de una joven que decidió ayudar a un hombre que caminaba a ciegas entre una multitud. Cuentan que ambos comenzaron a conversar y el hombre le preguntó si podía hacerle un favor. ¿Podrías entregar esta carta en la dirección escrita en el sobre? El lugar le quedaba de camino a su casa, por lo que ella aceptó sin más. La chica comenzó su camino para entregar el mensaje, cuando notó algo en la dirección, un número que no podía distinguir. No sabía si se trataba de un 4 o un 9. Se volvió de nuevo hacia el hombre ciego y se dio cuenta de que había emprendido una huida entre la gente sin sus gafas oscuras ni su bastón, como si estuviera huyendo.
ella, por supuesto, encontró aquella actitud sospechosa y en lugar de ir a casa fue a la policía. La policía, que tenía sospechas de que algo estaba pasando en la región por los incidentes registrados, visitó la dirección para comprobar si existía alguna conexión con sus sospechas. Una vez allí, hicieron un descubrimiento aterrador. 3 carniceros cortaban carne humana y la vendían a la gente hambrienta por un precio amigable. ¿Sabes lo que había en la carta que el hombre le dio a la joven, Toño? No. Pues una nota... Estoy intrigado. Sí, pues una nota en la que se limitaba a decir: esta es la última que mando para ustedes hoy. Vaya, ahora sí que era el halcón, como le decimos aquí en México, para llevar a las víctimas a... Así es. Y las entregas, ¿no?, a domicilio. ¿Cuál es la siguiente, Toño, que nos vas a contar? La de No solo los perros lamen. Déjame decirte que esta historia yo ya la conocía. Es muy ochentera. Pues yo la verdad es que no. Pues bueno, mira, aquí la historia es de que una niña de 15 años, conocida en la historia como simplemente girl, que significa chica, decidió que ya era lo suficientemente mayor como para quedarse sola en casa, desestimando un viaje con sus padres durante un fin de semana. Además, si algo pasaba, ella tendría a su fiel perro para protegerla. Al llegar la noche, cerró todas las puertas y trató de cerrar las ventanas, pero una se negó a cerrarse. Después de mucha insistencia, la chica se rindió y dejó la ventana abierta. Se dio un baño y se fue a dormir. Su perro tomó su sitio de costumbre bajo la cama. En el medio de la noche se despertó debido al sonido de un goteo constante proveniente del cuarto de baño. Estaba demasiado asustada para ir a ver de qué se trataba. Metió la mano debajo de la cama y sintió una lamida. Eso la calmó y volvió a dormir. Más tarde se despertó nuevamente con el sonido de las gotas. Temerosa, una vez más extendió su mano debajo de la cama, sintió una lamida y se volvió a dormir. Despertó más tarde nuevamente, extendió otra vez su mano y sintió la lamida. Preocupada por el sonido del goteo, ella se levantó y caminó lentamente hacia el baño. El sonido de las gotas cayendo se hacía cada vez más fuerte mientras ella se acercaba. Llegó al cuarto de baño y encendió la luz. Ahí mismo fue testigo de una escena horrible. Colgado en la ducha estaba su perro, con un corte a lo largo de toda la garganta y la sangre goteando en la bañera. En el espejo del baño, algo llamó su atención. Escrito con la sangre de su perro estaban las palabras: no solo los perros lamen. La chica entró en pánico y salió corriendo hasta la granja más próxima. Hasta el día de hoy no sabe quién o qué mató al animal. Qué miedo, cualquiera se mete hoy en la cama y baja la mano debajo. Por si acaso te la lamen. No, yo ya no lo hago. Sobre todo porque tenemos perros y no vaya a ser que no la laman. No, mejor que duerman en camita así con uno, ¿no? Al mismo nivel. Sí. Pues nos vamos con el anciano. Cuenta la leyenda que se podía ver a un anciano muy triste vagando por las calles de una pequeña ciudad en el norte de los Estados Unidos. Hacía mucho que el anciano andaba sin rumbo, siempre con esa incertidumbre que por momentos tenemos de no saber lo que vamos a hacer. Cierta noche el anciano caminaba por una calle oscura que finalizaba en una encrucijada. Perdido en medio de la negrura de la noche que lo rodeaba, comenzó a escuchar una voz, al inicio distante e indistinguible, pero que pronto aumentó y daba la impresión de que se estaba acercando. En la penumbra, el anciano logró ver la forma de una mujer que cantaba sus palabras, y asustadiza se aproximaba en dirección al anciano diciendo:
¿cuál es tu tercer deseo? El viejo, bastante aturdido, hacía un esfuerzo por ver a la mujer. Continuó su camino, pensando que no se dirigía a él, pero la mujer se volvió, bailando y tarareando las palabras en torno al anciano. Ahora tu tercer deseo, ¿cuál es? El hombre, ya enojado, se detuvo. Trató de enfocar su mirada sobre la agitada mujer y preguntó: «Maldita sea, ¿qué quieres, mujer?». Ella nuevamente le dijo cantando: «¿Tu tercer deseo?». ¿Tercer deseo? El viejo estaba confundido. ¿Cómo puedo tener un tercer deseo si no he tenido un primero ni un segundo? Ya has tenido tus 2 deseos, tarareó la mujer, pero tu segundo deseo fue que yo volviera todo a como era antes de que pidieras tu primer deseo. Es por eso que no recuerdas nada, porque todo es como era antes de cualquier deseo. Ella continuó apresurando al pobre hombre. Entonces tienes un deseo restante. ¿Qué vas a pedir? Está bien, exclamó el anciano. Yo no creo en esto, pero no hay nada de malo en desear. Yo deseo saber quién soy. ¡Qué divertido!, dijo la mujer mientras cumplía el deseo y desaparecía. Ese fue tu primer deseo. Hoy en día se sabe que aquel anciano cambiaría todo lo que tiene por no saberlo. Muy bueno. Una moraleja más que nada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, el siguiente caso, Ana, es la foto del teléfono móvil. Hace algunos años, la prima de un amigo, madre soltera, ganó en su cumpleaños un teléfono móvil. Después de un largo día de trabajo, ella dejó su teléfono sobre la mesa y comenzó a ver la televisión cuando, luego de regresar de la escuela, su hijo se le acercó y le preguntó si podía jugar con el nuevo dispositivo. Se lo permitió, pero le dijo que no llamara ni enviara mensajes de texto a nadie, situación con la que inmediatamente estuvo de acuerdo el niño. Alrededor de las 11:20 de la noche, cuando finalmente se cansó de ver la televisión, decidió llamar a su hijo e ir a dormir. Se dirigió a la habitación del niño solo para ver que él no se encontraba ahí. Luego fue a su habitación para encontrarlo durmiendo en su cama con el teléfono en la mano. Al navegar por su teléfono móvil, se dio cuenta de algunos cambios menores, tales como un nuevo papel tapiz, un tono de llamada diferente, etc. Cuando llegó a la sección de fotos, comenzó a borrar las últimas imágenes capturadas hasta que se encontró con la última. Cuando la vio por primera vez no podía creerlo. Era su hijo durmiendo en su cama, pero la foto parecía haber sido tomada por alguien más. Era la mitad izquierda de un rostro de algo que aparentaba ser una mujer anciana. O sea que aparecía la foto del hijo y en medio el rostro, medio rostro de una anciana. Sí, y obviamente esa foto hecha pues por alguien más, ¿no? El chamaco estaba ahí acostado, ¿no? Claro, vaya. Bueno, pues nos vamos con la reencarnada. Esto le ocurrió a una antigua profesora de la universidad. Esta profesora siempre había tenido dificultades para quedarse embarazada. Llegó incluso a hacer diversos tratamientos, pero nunca pudo lograrlo. En los albores de los años 90, descubrió que finalmente estaba embarazada. Ya dio al blanco el marido. Hecho que confirmó con un análisis sanguíneo después de las 8 primeras semanas gestacionales. El embarazo le dio mucha alegría, tanto a ella como a su marido, pero trajo consigo un temor de perder ese tesoro que esperaba debido a las complicaciones naturales de los embarazos de alto riesgo. Debido a ese miedo, solo su marido y su madre se enteraron que estaba en estado de gestación y se comprometieron a guardar el secreto hasta que fuera difícil de ocultar
debido al crecimiento del útero. Pero a veces la vida da sorpresas. 2 semanas más tarde se produjo un terrible aborto, hecho que sin duda fue un duro golpe para su familia. Después de 18 meses, la pareja fue bendecida con un nuevo embarazo. Gracias a Dios, este llegó a término y le dio una hermosa niña llamada Ana Julia. Un día, cuando tenía 6 años, Ana llegó hasta su maestra y le dijo: «Mamá, ¿tú tenías otro hijo antes que yo, no?». La maestra se sorprendió. Después de todo, habían acordado que aquel terrible suceso fuera enterrado. Tan grande fue su dolor y decepción que no quería que su pequeña se enterara de estas cosas a tan temprana edad, y así, tratando de averiguar quién había ido a contárselo, le preguntó: «¿Quién te dijo eso, Ana?». A lo que la pequeña respondió: «Nadie, mamá. No llegué en aquel momento porque yo no estaba lista». Eso está como de las niñas atropelladas, ¿no? Claro, pues sí. ¿Otra reencarnación? Definitivamente. Bueno, pues yo creo, Toño, que un poquito de miedo sí que hemos dado, ¿no? Con estas historias, sobre todo si se escuchan, pues, en plena noche, ¿no? En plena oscuridad y tapaditos, ¿no? Ahí en la cama. Así es. Y no, y la idea de todo es dar miedo, que se hiele la sangre, escalofrío. Exagerado. Bueno, pues continuamos con más historias aquí en la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. Conoce los casos más misteriosos y enigmáticos con la Bitácora del Miedo, una idea original de Ana María Márquez. Hola amigos, hoy en la Bitácora del Miedo os traigo el caso de la litera maldita de la familia Tallman. Todo sucedió en 1987 y por un periodo de 9 meses. Ese año, la familia habitante de la pequeña ciudad de Oricon, en Wisconsin, Estados Unidos, entró en una espiral de sucesos escalofriantes que cambiarían su vida. Debbie Tallman compró una litera de segunda mano para el dormitorio de los más pequeños. Casi de forma inmediata, fenómenos extraños comenzaron a suceder en la casa. Los niños empezaron a oír ruidos en su cuarto y a decir que una anciana muy terrorífica aparecía en su habitación por las noches. Pero nadie hizo caso al tema, ya que como eran niños pensaban que estaban quizás un poco sugestionados. No obstante, al poco tiempo, toda la familia fue testigo de acontecimientos tipo poltergeist, como ruidos en toda la casa, la radio que se cambiaba sola, las sillas se movían y los objetos se caían como por arte de magia. Todo esto duró bastantes meses, hasta que las cosas comenzaron a intensificarse. Los ruidos sucedían ya durante todo el día y la noche se había vuelto ya prácticamente escalofriante. Finalmente, la familia Tallman decidió llamar al pastor de una iglesia cercana para que pusieran fin a la maldición de la casa, pero por desgracia todos sus esfuerzos fueron en vano. Tras la visita del pastor,
el número de acontecimientos paranormales aumentó, así como su intensidad, hasta tal punto que en cierto momento se pudo oír una voz procedente del garaje decir: «Ven aquí». Finalmente, Allen, el esposo de Debbie y padre de los niños, cansado ya de todo, quiso poner fin al tema y decidió bajar al garaje. Allí se encontró con una figura aterradora que le dijo: «Estás muerto». Allen, que se había mantenido algo escéptico hasta aquel momento, salió corriendo del lugar. Llegados ya a este punto, toda la familia dormía junta, aterrados sin saber qué hacer. Fue entonces cuando decidieron abandonar la casa en un frío día de invierno. Desde entonces, la casa de los Tallman sigue abandonada y es todo un misterio en Oregon. La casa es tan popular que muchos curiosos se acercan a ella para husmear, pero nadie se anima a entrar. Sigue en pie en la calle Larrabee y hasta los vecinos tienen miedo de ella. Al parecer se siguen oyendo ruidos extraños procedentes del edificio, que hace ya más de 30 años está deshabitado. Espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente caso de la Bitácora del Miedo. Al otro lado de la realidad, en la Bitácora del Miedo, desde Radio Bitácora. No cortes tus uñas de noche. Voz de Laura Lozano Márquez. Todo comenzó a las 7:50 de la noche. A esa hora, y en mi habitación, solo pensaba en que al día siguiente tenía algunas cosas que hacer en la universidad. Tenía un evento importante y debía estar muy arreglada para ello. Ya había acomodado mi cabello en una especie de rollo sostenido por pinzas para que cuando me levantara se mantuviera lacio y bien peinado, por lo que procedí a pintarme las uñas. Realmente, en mi mente, estaba repasando todo aquello que debía exponer frente a un frío jurado de directores y profesores. Solo me estaba enfocando en eso, y eso era lo único que me importaba en ese momento. Pero algo era más importante en una presentación. Era la buena y limpia imagen. Pinté las uñas de mis manos de un color rojo, tan brillante y profundo como la sangre. Ese era el color que más me gustaba. Después de eso, aun repasando en mi cabeza el contenido, miré las uñas de mis pies, las cuales estaban un poco largas para mi gusto. Odiaba tenerlas largas, así que tomé el cortaúñas y con cuidado corté cada una de las uñas de mis pies. Fue hasta después que las corté todas que me di cuenta de la situación. Todo el contenido de mi exposición salió de mi cabeza, dejando solo la carrasposa voz de mi abuela resonando en ella. «¡Hija! ¡No te cortes nunca las uñas de noche!». Me quedé mirando el vacío por un momento. Siempre había creído en mi abuela y en sus supersticiones, y siempre había tenido en cuenta cada una de ellas, salvo por esa noche, que la olvidé. Recordé cómo inocentemente había preguntado por qué era malo, y que la respuesta no me había gustado para nada. Me había causado miedo, y eso era lo que tenía en ese momento, miedo. Suspiré mirando la pared. ¿Y ahora? Mi abuela nunca me había dicho qué hacer si las cortaba, pero sí me había dicho esto.
Después de las 8:30 no vayas a cortar tus uñas, ni las de las manos ni la de los pies. Pero después de esa hora, ese instrumento de plata estará maldito. Maldito para todo aquel que lo presione sobre su carne y sus uñas. Será más afilado y más brillante, y traerá consigo algo terrorífico, algo fuera de este mundo. Recuerda esto. Después de las 8:30, corta tus uñas y vas a temer. Alguien tocará tu puerta, un regalo dejará. No la abras hasta que amanezca. No seas curiosa, no mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. No cortes tus uñas de noche, no, si esperas a la muerte. Solté el cortaúñas rápidamente y miré las uñas reposar sobre el suelo. El corazón me latía con fuerza. Mi abuela no mentía nunca. ¿Y si llegaban a tocar mi puerta? ¿Y si me encontraba una caja? Justamente en ese momento tenía que vivir sola. No dejé de mirar las uñas. Tenía mucho miedo. El corazón no dejaba de latirme rápidamente y sentía que algo malo iba a suceder. Pero, espera, no cortes tus uñas después de las 8:30. Corrí a mirar el reloj de la sala y me detuve en seco frente a él observándolo. Marcaba las 8 en punto. Cerré los ojos y solté una bocanada de aire al mismo tiempo que mantenía mi mano derecha sobre mi pecho. Lo había hecho antes de las 8:30. Estaba segura, no me pasaría nada. Repentinamente me rugió la panza. Era momento de hacer algo de cenar y luego irme a la cama para estar descansada al día siguiente. Caminé hacia la cocina y encendí la televisión para mirar las noticias. Fui hasta el refrigerador y saqué 2 huevos para freír. Aparentemente había habido un incidente de Colorado, algo relacionado con un tiroteo. La noticia parecía indignante, pero más indignante fue lo que dijeron antes de ir a comerciales. Ya que son las 8:50 de la noche, vamos a una pausa comercial. Después de las 8:30, corta tus uñas y vas a temer. Me quedé paralizada. El corazón volvía a latirme con fuerza y volvía a tener miedo. Pero esa vez el miedo fue aún más fuerte. De aquel miedo que te ataca con tal intensidad que te impide mover tus músculos e inmediatamente cierra tus cuerdas vocales, dejándote mudo y paralizado. Habían pasado solo unos minutos desde que miré el reloj de la sala. ¿Tenía mal la hora? Suspiré y temblando un poco caminé hacia mi habitación. Lentamente llegué, con el corazón acelerado y las manos sudando. Eran las 8:50 aún. No podía ser. Miré el aparato sorprendida. Con algo de desesperación busqué en mi gaveta varios de los relojes que tenía. Tomé uno y lo miré. Las 8:50. Tomé otro y lo miré. Las 8:50. Tomé otro. ¡Las 8:50! Sin evitar la desesperación, arrojé el reloj hacia la pared, haciéndolo pedazos. Tomé rápidamente mi celular para llamar a mi madre. Pero después de marcar el número, algo resonó en mi cabeza. Alguien tocaba al timbre. Me paralicé por completo y el teléfono me resbaló de mis manos cayendo al suelo. Alguien tocará tu puerta. Algo me decía que no abriera la puerta, o que la abriera, tomara mis cosas y saliera de ahí lo más rápido que podía. Pero algo también me decía que ya era muy tarde. Lentamente cerré los ojos, apenas podía respirar. Sentía el corazón latiéndome en todo el cuerpo y las manos me sudaban. Pero nunca había sido cobarde, y no podía serlo ahora. Quizá era el momento de que mi abuela se equivocara, y quizá estaba exagerando. Me levanté despacio y caminé, tratando de calmarme, con cada paso que daba hacia la puerta. El timbre sonó 3 veces, y después cesó. Lentamente coloqué mi mano sobre la perilla, pensando que nada iba a pasar, que seguro era una de mis amigas o mis vecinas fastidiosas, y que nada de lo malo que había pensado me sucedería. Suspiré, cerré los ojos y abrí la puerta. ¡Un regalo dejará! Había una caja.
El corazón en ese momento me latió tan fuerte que lo escuchaba resonar en mi cabeza. Inmediatamente comencé a llorar con desesperación. Las manos me sudaron más y más. El miedo me invadía tanto que solo quería llorar, llorar y esconderme. Taparme los ojos y pensar que nada de eso estaba sucediendo. Despertarme de esa pesadilla. La caja era negra, un negro perturbador e inquietante. Quería patearla, pero temía empeorar las cosas. ¿Qué debía ser? ¿Qué era esa caja? ¿Qué había dentro de ella? Eso era lo peor, lo que podría haber en su interior. Quería saberlo, ¿y si era una broma? Tenía amigas muy bromistas, pero el susto que tenía no me hacía creer que era una broma. Me incliné y tomé la caja. Estaba algo pesada, lo cual aumentaba mi curiosidad. No la abras antes que amanezca, no seas curiosa. No podía abrirla, quería, pero no podía. Dejé la caja sobre la mesa y fui hasta la cocina por un calmante. Tomé agua y me lo tragué. Pensé por un momento que debía esperar a que amaneciera. Quizás sí no me pasaría nada. Sí, eso era, debía esperar. El hambre se me había quitado. Sentía la casa más sola que nunca. Sentía frío, sentía que cada pasillo era más oscuro de lo normal. Entré al baño y me miré al espejo. Tenía el rostro rojo, los ojos llorosos, los labios pálidos y aunque no podía verlo, mi corazón seguía acelerado. Después de que me cepillé, salí y comencé a cerrar las cortinas, entonces el corazón me empezó a latir fuertemente de nuevo. Sentí como si alguien estuviera detrás de mí, parado, respirando. Sentía su respiración tal y como si fuera una persona, cercana, fría. Respiraba como los sádicos que aparecían en películas. Nunca había estado tan asustada en mi vida. Las lágrimas se me salían y todo el cuerpo me temblaba. No mires hacia atrás si sientes que algo se acerca, pues el dueño de la caja piensa sorprenderte. ¿El dueño de la caja? ¿Quién era? Sentía que alguien estaba detrás de mí. ¿Qué podía hacer? El corazón me seguía latiendo con fuerza. El susto iba más allá de lo que podía imaginar. De repente lo pensé. Ya no podía morir, no esa noche, y menos así. Si no podía mirar a lo que estaba atrás, tenía que escapar. Con todo el valor que pude reunir, cerré los ojos con fuerza y corrí hacia la derecha. Abrí los ojos y seguí corriendo rumbo a las escaleras. Sentía como esa cosa me seguía. Aún sentía el frío. Aún las piernas me temblaban. Aún sentía el miedo. Y aunque corría, aún lloraba con algo de desesperación. Por más que corría, eso que me seguía no se detenía. Llegué hasta las escaleras, aún sin voltear, y fue cuando mis piernas me fallaron y entonces caí. Rodé por las escaleras, sentí el miedo junto con el dolor. Las pinzas que sostenían mi cabello se estaban incrustando poco a poco en mi cabeza, haciéndome sentir un dolor inmenso, que superaba incluso al miedo. Al final de las escaleras no dejé que el dolor me paralizara. Me levanté como pude y corrí hacia la salida. Estaba desesperada allí. Cuando vi la puerta más cercana a mí, tropecé, cayendo al suelo. Giré mi cabeza y observé. Había tropezado con la caja y ésta se había volteado, abriéndose. ¿Qué había dentro de ella? Habían dedos de pies mutilados y ensangrentados. También había uñas. Pegué un grito de terror. Alejándome con desesperación de ahí, sentí mi frente húmeda. Estaba sangrando, gracias a las pinzas que me habían lastimado. Pero más fuerte que ese dolor fue el que sentí al observar que me faltaban todos los dedos de mis pies. Abrí los ojos de par en par y lo último que vi fue un rostro tan blanco como el papel y unos ojos más rojos que mi pintura de uñas. Luego de eso me desmayé. Mi abuela una vez me dijo: «No cortes tus uñas de noche, no si esperas a la muerte». Y en mis años de vida siempre tuve presente eso, hasta que un día lo olvidé. La abuela nunca se equivoca. Ahora les digo a ustedes, no corten sus uñas de noche, siempre habrá un amanecer. Madre mía, menudo relato, Toño? No, verdaderamente fantástico. Pues aquí la moraleja, Ana, en lo que yo estoy concluyendo es de que, pues, mejor cortarse las uñas en la mañana, ¿no? Sí, eso creo yo. Sí. Quita, no vaya a ser que al final...
aparezca el regalito detrás de la puerta. Sí, ya cuando ya vaya cayendo la tarde, ya tiene uno que estar limpiecito y arregladito. Ya, Mejor. Ay, bueno, pues dar también desde aquí las gracias a Laura Lozano Márquez por haber puesto voz, ¿no?, a ese relato. Además, ese tipo de relatos, ¿no?, que son un soliloquio en la que uno tiene que hacer todo, narrarlo completo y es más difícil, claro, que hacerlo pues con más personas, ¿verdad? Así es, Anita, pues se lo agradecemos a Laurita, que está haciendo aquí sus pininos en la interpretación de relatos. Sí. Bueno, y hasta aquí entonces este programa de la Bitácora del Miedo de esta noche, que hemos querido pues acercar un poquito, ¿no?, a esa noche de difuntos o noche de Halloween que ya pues la tenemos ahí, ¿no?, como aquel ya que dice. está a la vuelta de la esquina, así es. Sí, ya la semana que viene. Además, Toño, que nosotros casi todos los años nos damos un maratón de películas de terror, ¿verdad? Así es. El año pasado, ¿cuál fue la que nos tocó? Pues todas las de Jason, las de Viernes 13, yo recuerdo. Sí, nos vimos todas las de 11 o 12 películas. Sí, y las que vayan acumulando. Nos dimos un atracón de Viernes 13 impresionante. Así es. Pues este año no sé yo cuál elegiremos. A mí me apetece, ¿sabes cuál? Las de Pesadilla en el Street. La verdad es que me gustan bastante. Bueno, aquí era Pesadilla en la calle del infierno. Bueno, pero es la misma. Con Freddy Krueger, ¿no? Sí. Pues muy sí. Interesante. Te va a poner bueno, aunque sea en casita. Hombre, claro, en casita, pero con ese maratón. promete. Así es, ahí. Bueno, Toño, un placer haber compartido un programa más contigo y ya pues nos ponemos a trabajar para el siguiente. Pues saludos a todos, espero que les haya gustado el programa, los haya entretenido y seguimos en la Bitácora del Miedo, Ana. Bueno, pues ahí nos dejamos y ya pues nos despedimos hasta el próximo programa. ¿De qué, Toño? De la Bitácora del Miedo. Saludos a todos. Muy Un abrazo. bien. Besos.